Continuamos con el desarrollo de puntos de vista. Ahora en la sección Palpitar Económico tenemos como nuestro invitado al economista Ivanhoe N.G. Cortiña. Buenos días, Ivanhoe. Buenos días, amigo Héctor. Gracias por tenerme de nuevo, ¿no?, en tu programa. Yo casi lo he nombrado productor asociado aquí. Oh, me parece muy bien. Muchas gracias. Honorífico, ¿eh? Honorífico. Caramba, pero tengo que ir al supermercado, ¿eh? Ya estamos prácticamente, en realidad, entrando en el segundo cuatrimestre del año. Ya concluyó el primero, no tenemos cifras definitivas, solo a lo mejor alguna apreciación, pero pudiéramos saber cómo le fue a la economía dominicana en esos primeros 4 meses del año. Bueno, mira, depende del ámbito que usted lo analice. Si lo ve por el lado fiscal, usted encuentra que al 26 de abril del año 2024, es decir, apenas faltando 4 o 5 días para concluir el cuatrimestre completo, el déficit fiscal supera los 40.000 millones de dólares, de pesos, perdón, Eso es. 40.000 millones de pesos. Y no como dijo el ministro de Hacienda, que son 21.000 millones de pesos. Al menos así lo revelan los datos que aparecen en la web de la DIGEPRES. Eso por el lado fiscal. Pero dentro del componente fiscal hay un aspecto que tiene que ver con el gasto. ¿Qué ha pasado con el gasto público durante este cuatrienio y cuatrimestre? Bueno, que el gobierno dominicano está terminando a esta fecha gastando 4.3 billones de pesos, de los cuales, tanto durante todos los 4 años, casi 4 años, así como también de estos primeros 4 meses, el gasto de capital solamente ronda alrededor de 12.5%, muy distinto a otros comportamientos de esa partida del gasto de capital, que es el que se dirige a obras de infraestructura, a inversión pública. Era mucho mayor antes. Llegó a situarse, digamos, en el año 2012 en alrededor de un 22-23% del gasto total, como porcentaje del gasto total. Otra variable que preocupa dentro del mismo ámbito fiscal es el aumento del pago de intereses como porcentaje del gasto total. Ha pasado de un 16 a un 22%, lo cual le quita espacio. De una quinta parte. Exacto. Lo cual le quita espacio fiscal a cualquier gobierno, al presente y al que surja luego de las elecciones del 19 de mayo. Y al reducir el espacio fiscal, obviamente, le resta capacidad de accionar al gobierno de turno. Y eso restringe, digamos, la dinámica del gobierno. Y siguiendo el ámbito fiscal, también tenemos el tema del gasto en publicidad. En este cuatrimestre, al 26 de abril del año 2024, el gobierno ha gastado 3.050 millones de pesos, cuando en igual periodo del año anterior, 2023, no llegó a 1.000 millones, creo que fueron unos 890 millones de pesos. Entonces, como usted puede apreciar, hay un incremento significativo en esa partida. Este comportamiento... ¿A qué tú lo atribuyes? ¿Perdón? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, este comportamiento lo atribuyo en el caso del gasto en publicidad al periodo electoral, porque no hay otra explicación. Los gobiernos no están para venderse, los gobiernos están para ofertar servicios públicos como salud, educación, recreación, o bienes públicos como, digamos, obras de infraestructura, escuelas, hospitales, carreteras, puentes y demás. Un gobierno no tiene por qué venderse. Entonces tengo que atribuírselo a la campaña electoral porque no hay otra explicación de que el gasto público en publicidad se haya incrementado tanto de 980 millones de pesos en el cuatrimestre de enero-abril del 2023 a enero-abril del 2024 a 3.060 millones de pesos, para ser más preciso. Entonces, si a ese componente fiscal usted le añade el componente monetario para seguir evaluando el tema del comportamiento económico de la economía dominicana en estos primeros 4 meses, ¿no?, del año corriente,
encontramos que la tasa de interés está alrededor del 15%, la promedio ponderado activa. ¿Cómo estaba la tasa de interés cuando las autoridades comenzaron a flexibilizar la tasa de política monetaria? Alrededor de un 10%. Lo que significa entonces que en el cambio de postura monetaria no ha influido positivamente en la cotización del precio del dinero a nivel bancario. Luego, usted encuentra que el tema cambiario, en el que la tasa de cambio ronda alrededor del 60 por 1, un poco represado por las intervenciones periódicas que ha tenido el Banco Central, inyectándole de las reservas internacionales netas, inyectándole dólares al mercado cambiario. Por el lado, digamos, de la inflación, uno encuentra que en estos primeros meses del año 2024, la inflación se ha desacelerado. Y es una buena señal, porque yo creo que nadie apuesta a que los precios de la comida sigan incrementándose. Naturalmente, el hecho de que se haya desacelerado en estos primeros meses del año 2024 la tasa de inflación no significa que hoy la comida esté más barata. Digamos, en agosto del año 2020, el costo de la canasta básica promedio familiar era de 39.000 pesos, el costo de la canasta básica. Y ahora sobrepasa los 45.000. Esa es la nacional. La nacional. Claro, porque ahí... Es el promedio de los 5 quintiles. De los 5 quintiles. Pero naturalmente también la del quintil 1, que es el de los más pobres, se ha incrementado alrededor de 7.000 pesos el costo de la canasta básica familiar para los pobres. Por lo tanto, en 4 años. En 4 años. La acumulación de la tasa de inflación de la comida, que equivale a decir al renglón más importante de la canasta básica familiar, acumula en torno al 35%, la acumulada. Quiere decir eso que este gobierno en sus meses finales de gestión gubernamental está dejando la economía en un estado situacional distinto, deteriorado con respecto a lo que recibió en el año 2020. De manera que ese es el panorama a grandes rasgos que uno puede identificar en materia de monetaria y en materia fiscal. Luego, en el ámbito de la economía real, usted encuentra que cómo se ha comportado el empleo en el país. Durante el cuatrienio, el empleo formal, porque yo no creo que ningún gobierno pueda tener mérito si el empleo crece en el sector informal, más bien es una derrota a la política pública, porque dejar de trabajar en lo formal para irse a lo informal significa que el formal no le está garantizando una vida digna al trabajador. Entonces, solamente se crearon alrededor de 8.200 empleos en 4 años. ¿Cuánto? Y 8.200 empleos del sector formal de la economía dominicana. Ahora, en este último mes, conforme a las estadísticas de la Seguridad Social, el empleo de marzo refleja una reducción respecto al mes anterior, a febrero, y así. En cuanto al comportamiento económico del año 2024, no hay cifras frescas que uno pueda evaluar, examinar, y cuál ha sido el comportamiento del cuatrimestre. Apenas hay información de los 2 primeros meses. Sin embargo, si usted analiza cómo se ha comportado las importaciones de petróleo en la República Dominicana durante los primeros 3 meses de este año versus los 3 meses del año anterior, ahora se está importando menos petróleo en este trimestre que en el trimestre anterior del año pasado. ¿En volumen o en precio o en valor? En valores, en valores. Pero recuérdese que el precio del petróleo ha estado, el año pasado estuvo relativamente estable y ahora también ha tenido algunos picos, pero muy efímeros, ¿no? Entonces, estas importaciones es un reflejo de que la economía dominicana no está requiriendo de ese recurso energético.
Y eso que lo estamos comparando con un 2023 que tuvo un desempeño económico deprimente, porque apenas 2.4% de desempeño económico tuvimos a nivel de la principal variable de la economía, que es el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, lo estamos comparando con un año que la actividad económica estuvo por debajo de lo que es su potencial, que es 5.5%, incluso por debajo de lo que las autoridades habían estimado, que era de alrededor de un 4.75% al inicio del año 2023. Ahora, ¿perdón? En la revisión. En la revisión, porque lo revisaron como 4 o 5 veces. La última revisión, que fue a final del año pasado, lo situaron en 3%, pero la economía terminó teniendo un desempeño de 2.4%, el más bajo de las últimas, en años de normalidad, de las últimas décadas, diría. De manera que todavía estas señales del comportamiento del petróleo y también del empleo, de la pérdida de empleo en estos primeros meses del año 2024. Eso como que da una proyección, pero vamos a hacerla en el próximo segmento. ¿Cómo no? Vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Ivanhoe N.G. Cortiña. Tú me señalabas que ese comportamiento del empleo, básicamente, y también esa proyección en el tema petrolero, como que apuntaban hacia una economía deprimida para los próximos meses o en expansión. ¿Cómo se? Yo diría que estaría por debajo de lo estimado originalmente por la presente administración, que ubicó el crecimiento económico proyectado del año 2024 en torno a un 5%, tomando en consideración... El Banco Mundial dijo 5.1, proyectó 5.1. Bueno, pero no es significativo, ¿no? La diferencia entre 5.1 y 5. También. Por eso hablo en torno, ¿no? Alrededor. Y a partir de estas señales del primer cuatrimestre del año 2024, como que uno no tiene la certeza de que el gobierno pueda cumplir con la meta que ellos mismos se han establecido. Especialmente porque el comportamiento del gasto de capital para los primeros 4 meses de este año no llega al 12%. Estamos hablando de 11.7%, cuando en el propio presupuesto estipula que es alrededor de un 14%. De manera que el gasto de capital se está quedando corto, lo que significa que ha habido un freno. Y si el gobierno le pone freno al gasto de capital, que es el que pudiera enviar señales al sector privado de que se está acelerando el motor de la economía dominicana por el lado del componente público, pues hay como elementos para considerar que es difícil cumplir con la meta del 5% al cierre del año 2024. Y eso sería una muy mala señal porque venimos, como te decía Héctor, de un muy mal desempeño en el año 2023 con un 2.4% del PIB. Pero en cuanto al gasto de capital, porque yo estuve viendo el jueves pasado una cifra ahí que publica la Dirección General de Presupuestos, que hablaba que ya se había devengado. La palabra devengado significa que se está contabilizando, ¿verdad? Pero que no necesariamente se ha pagado. Se ha desembolsado. Pero bueno, por unos 50 mil millones de pesos hasta el 26 creo que registrado hasta el 26 de abril. Si uno ve los comportamientos al principio de cada año, o sea, en los primeros meses de cada año, por lo menos los últimos 3 años, ha ido como lento y tiende como a recuperarse ya al final de la jornada. Yo esperaba que ahora fuera distinto por el tema que todos conocemos, que es un año electoral.
Pero, ¿qué te dice a ti? Bueno, No sé si tú has visto. sí, cómo no, cómo no. Lo primero es que el tema de manejar los datos en términos nominales y absolutos puede crear ilusión. Porque hablar de miles de millones de pesos en inversión pública pudiera a cualquiera que nos escucha y nos está viendo, como decir, "Oye, ¿cuánto dinero?" Y suena mucho dinero realmente. Si no Pero se vincula con algo, con una cifra que compararla para... hay que compararlo y para eso están los indicadores. ¿Cuál es el indicador? Bueno, el porcentaje del gasto en inversión o gasto de capital que se destina, el monto que se destina dentro del gasto total, y eso da un porcentaje. El gobierno presupuestó para el año 2024 alrededor de un 14%. Y si lo que tiene alrededor de un 11% ejecutado hasta el 26 de abril del 2024, significa que hay un desvío hacia abajo del cumplimiento de la meta. ¿Qué entiendo yo que ha acontecido en ese pobre desempeño? Problema de gerencia. Usted aprecia probablemente la única obra de cierta importancia que ha continuado el presente gobierno es la construcción de la segunda línea del metro, la continuación de la segunda línea del metro. Y usted aprecia una dilación significativa en el desarrollo de la obra. ¿Y por qué hay una dilación significativa? Porque ellos habían anunciado que para el año 2024 iba a estar concluida. Y el que pasa por ahí en una auditoría visual se puede dar cuenta que a esa obra le falta más de un año. Lo que significa que la ejecución de ese gasto va a ser plurianual, ¿no? Va a pasar el año 2024 y va a entrar al año 2025. Esa es una razón, falta de gerencia, ¿no? Porque situaciones materiales hay en las provincias, aquí mismo en la ciudad, que en estos días ha estado lloviendo, por doquier se inundan las calles. ¿Por qué el gobierno no hace una política de inversión pública para solucionar el drenaje pluvial en las principales ciudades del país, empezando por la capital de la República? Bueno, porque son obras que no se ven. Y distinto a la que construyó Leonel No Fernández. reditúan políticamente. ¿Perdón? No reditúan políticamente. No deja ningún beneficio políticamente, así a simple vista. Pero todo el que vive en la zona de la Nuña de Cáceres con la Gustavo Mejía Ricard, que recordará que ahí se hacía un río y ya, bueno, solo el que vive por ahí sabe que ya ese río no se forma. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández construyó un drenaje pluvial que va desde ese punto hasta el malecón, ¿no? Es una obra que no se ve, la gente no la ve, pero el que vive por ahí sabe que le solucionaron no solamente el problema de la acumulación de agua, sino también de las grandes epidemias que se producían de dengue y de otras enfermedades que produce el mosquito por el agua que se acumulaba en la zona. O sea que estamos en una especie, diría yo, como de poca calidad del gasto público. Pero definitivamente. Mire, para mí, son muchos indicadores que usted puede auscultar para determinar si un gasto público es de calidad o no. Pero para mí, el principal indicador que mide la calidad del gasto público es el gasto social. Este gobierno que se ha estado comprometiendo, que se había comprometido en el programa de gobierno a aumentar el gasto social, lo mantiene estático. Ahora, para este primer cuatrimestre, 44%. Ese es el nivel entre 44 y 46 que se ha ejecutado en los últimos años. Por lo tanto, no ha habido progreso en esa materia. De ahí que el tema de la calidad del gasto no ha continuado, no ha mejorado en términos de progreso. A mí me preocupa, ante el hecho de que el servicio de la deuda, que por el lado de los intereses, ha pasado de 16 a un 22% como porcentaje del gasto total, y que para el año 2025 el país va a tener que destinar para el servicio de la deuda pública, que ya incluyendo el gasto de capital y los intereses, obviamente, 7.500 millones de dólares. Y para el año 2026, un poco más de 10.000 millones de dólares. Estamos hablando que el nuevo... ¿Es sostenible eso?
¿Perdón? Sostenible en ese... Yo diría que no es sostenible bajo la formalidad que tenemos hoy día, ¿no? Las reglas de juego fiscales que tenemos hoy día. No es sostenible, a no ser que usted restrinja de manera drástica el gasto público que se dirige hacia otros renglones de la sociedad, como por ejemplo educación, o bien salud, o bien recreación. Si usted reduce aún más ese accionar, pues obviamente pudiera cumplir con los acreedores para el año 2025. La economía dominicana, de cara a ese mediano plazo, 2025 y 2026, particularmente por el lado de la finanza, es una bomba de tiempo. Por ese nivel de compromiso que cualquier gobierno está casi en la obligación de cumplir, por un tema de reputación. Me preocupa, Héctor, que ante esas restricciones presupuestarias de las que hemos estado hablando ahora en este programa, en el programa de gobierno del actual presidente de la República, tiene establecido para el periodo 2024-2028 de ellos ganar las elecciones, que incorporarían en los planes, programas y proyectos de desarrollo de la República Dominicana a los inmigrantes. Como que diciendo, nos sobra dinero, en el gasto público tenemos solucionados todos los problemas de nosotros los dominicanos, y entonces, como nos sobra, vamos a extenderlo hasta beneficiar a los inmigrantes que residen en el país, no importa su condición de legalidad o de irregularidad en la que se encuentren. Eso para mí es un tema que me preocupa porque es una oferta que está contenida en la página 47 del programa de gobierno del partido de gobierno que hacen esfuerzo por reelegirse. Y ante esta restricción presupuestaria de la que te he estado hablando, incorporarle más carga fiscal por el lado del gasto público a favor de los inmigrantes sería una situación que de verdad no sé qué varita mágica ellos tendrán para poder afrontar esos desafíos que ellos mismos se están imponiendo como agenda pública en desmedro de los pobres de la República Dominicana. Evanjo, gracias por venir aquí a compartir con nosotros todas esas ideas sobre presupuesto, economía. Y como siempre te digo, tú sabes que esta es una sección compartida. Bueno, agradezco, Héctor, la oportunidad que nueva vez me brinda, ¿no?, de estar compartiendo con tus seguidores que de manera sistemática, ¿no?, tienen una cita, porque este es un programa de larga data, ¿no? Tiene historia. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.